Bueno, si alguna vez habéis visto la radiografía de un brazo roto, la verdad es que el problema es innegable, ¿verdad? Claro, sí, sí, se ve clarísimo. O sea, hay una línea blanca irregular ahí en la pantalla, el hueso está partido y el médico, bueno, simplemente te señala la imagen y dice, pues ahí está la fractura. Exacto. Es una visión muy aséptica, muy clínica. Y reconfortante hasta cierto punto, porque claro, lo que se ve, pues parece que se puede arreglar fácilmente, te ponen una escayola y listo. Ya, ojalá todo fuera tan sencillo. Pero claro, aquí viene la pregunta de nuestro análisis a fondo de hoy. ¿Por qué seguimos intentando tratar problemas profundamente humanos, como es el consumo de drogas, con esa misma precisión en blanco y negro? Mm, Cuando, seamos sinceros, la verdadera fractura en estos casos suele ser completamente invisible. pues porque es el camino fácil, la verdad. O sea, categorizar un problema diciendo simplemente esto es una sustancia química peligrosa y esto es un cerebro afectado, pues te da una falsa sensación de control. Ya, claro, como que lo tienes todo acotado. Eso es. Es un control sobre algo que, en la realidad, es un laberinto emocional tremendo. Preferimos mil veces medir, no sé, los miligramos de una sustancia en sangre antes que intentar medir el nivel de angustia que tiene una persona. Madre mía, qué gran verdad. Y justo ahí es donde entra el material que vamos a desgranar hoy para los que nos escuchan. Sí, hoy tenemos un documento muy, muy interesante. Tenemos sobre la mesa los apuntes de un seminario que se titula Taller Prevención contra las Drogas. Está elaborado por el licenciado Douglas Paredes Lobo. Y a ver, lo que hace que este texto merezca que profundicemos en él no es que tenga una lista exhaustiva de sustancias. No, no, para nada. De eso hay miles. Exacto. Lo interesante es cómo desmantela precisamente esa visión clínica de la que hablábamos. Su lema, el lema principal del taller, lo deja clarísimo desde la primera página. Dice textualmente, tu vida vale demasiado para destruirla. Fíjate qué cambio de enfoque. Totalmente. O sea, no te dice, las drogas son químicamente malas. Te dice, oye, tú vales mucho. Es un cambio de paradigma brutal para empezar. Cambia todo el foco, sí. Pasa de la química al individuo. Aunque bueno, a ver, el autor empieza estableciendo la base necesaria, claro. Sí, por supuesto. No se olvida de la ciencia. No, no. Define las drogas, o sea, como sustancias que alteran el funcionamiento del cuerpo y del cerebro, y las divide en las dos categorías típicas, las legales y las ilegales. Las de siempre, vamos. Eso es, en las ilegales, pues menciona la marihuana, la cocaína, la pasta base, el éxtasis, el crack. Pero el verdadero peso de su advertencia, y esto me parece clave, recae en la categoría de las legales. Ah, ahí quería yo llegar. Claro, porque ahí incluye el alcohol, el cigarrillo y algo fundamental hoy en día, los medicamentos mal utilizados. Uf, ese último punto sobre los medicamentos me parece crucial, porque muchas veces el peligro de una droga reside simplemente en su accesibilidad. Totalmente. Y en cómo la percibe la sociedad. Exacto. O sea, un adolescente no tiene que irse, qué sé yo, a un callejón oscuro y peligroso a buscar drogas. No, que va. A veces esa fractura invisible de la que hablábamos empieza con una simple caja de pastillas para la ansiedad o con unos analgésicos que están pues perfectamente ordenados en el botiquín del baño de su casa. En su propia casa, sí. Claro, y como vienen de una farmacia, tienen esa especie de aura de seguridad clínica que, vamos, las hace actuar como un verdadero caballo de Troya. Es que el cerebro, a nivel químico, no distingue si esa sustancia venía en un envase blanco con receta médica o en una bolsita de plástico. Al cerebro le da exactamente igual. Le da igual. Desde un punto de vista neurológico, cualquier sustancia que genere esta dependencia lo que está haciendo es secuestrar el sistema de recompensa del cerebro. Inundan los receptores, ¿no? Eso es. Los inundan con unos niveles artificiales de dopamina que, vamos a ver, el cuerpo humano jamás, pero jamás podría generar por sí mismo leyendo un libro o ganando un partido de fútbol con los amigos. Claro, es como un atajo químico. Un atajo brutal. Pero el problema es que los apuntes de Paredes Lobo no se quedan solo en la neurología, que eso ya lo sabemos. Él va un pasito más allá y se pregunta, a ver, ¿cuál es el detonante inicial? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que alguien decida alterar la química de su cerebro por primera vez? Y en eso el texto es súper rotundo. O sea, dice que nadie, pero nadie, se levanta un martes por la mañana diciendo, bueno, hoy es un gran día para arruinar mi vida y destrozar a mi familia. Obviamente no. El consumo nace de situaciones sociales o sobre todo emocionales. Menciona, por ejemplo, la curiosidad o la presión del grupo, pero hace muchísimo énfasis en heridas mucho más profundas.
mucho más íntimas. Sí, habla de baja autoestima, de depresión, de ansiedad, de una soledad tremenda y, fíjate, de una falta absoluta de amor y de atención en el entorno familiar. Es que esa es la médula del problema, la verdadera raíz. El consumo en sí no es la enfermedad inicial, es un intento desesperado, digamos, de autodiagnóstico y de automedicación. Qué buena forma de verlo. Porque cuando un joven siente ese vacío emocional o siente un rechazo constante en su casa, su cerebro entra en un estado de estrés crónico. Literalmente. Claro, está siempre en alerta. Exacto. La amígdala, que es la parte que procesa el miedo y la ansiedad, está hiperactiva, siempre encendida. Y al introducir la droga, de repente, ¡pum!, ese ruido ensordecedor se apaga. Se hace el silencio. Y por fin siente paz. Una paz artificial, pero paz. O sea, a mí me gusta pensar en esto como, a ver, como pedirle un préstamo a un usurero. Uy, esa analogía es muy buena. Porque imagínate, pides un préstamo con intereses altísimos para pagar una pequeña deuda de la tarjeta de crédito, ¿vale? Vale. Cuando el usurero te da el fajo de billetes en la mano, sientes un alivio brutal. Claro, respiras. Crees que el problema ha desaparecido, porque de repente tienes efectivo, te sientes salvado, pero la deuda original sigue ahí. No has arreglado tu falta de ingresos reales. Y encima, ahora tienes un problema mayor. Exacto. Ahora tienes al prestamista cobrándote unos intereses diarios abusivos que, bueno, al final acaban embargando tu casa, tu vida y todo lo que tienes. Pues el documento, fíjate, lo expresa con una claridad meridiana en esa misma línea. Dice, las drogas no solucionan el dolor, solamente lo esconden por un momento y después lo hacen más grande. Lo clava. Ese es el interés usurero del que te hablaba. Tal cual. Ese parche emocional temporal que se ponen pues acaba pudriéndose y la infección que resulta de eso es lo que desencadena un efecto dominó que literalmente arrasa con todas las áreas de su vida. Pues hablemos de ese efecto dominó, porque el texto categoriza muy bien cómo esta, digamos, onda expansiva alcanza cada rincón de la vida de la persona. Es devastador. Empieza por el plano físico, claro. Habla de desnutrición, de daño cerebral, de problemas respiratorios y cardíacos. O sea, el cuerpo es la primera barrera que cede. Sí, la biología es la que primero avisa. Y de ahí salta al plano emocional. Ahí es donde la persona empieza a experimentar episodios de violencia, ansiedad constante, pensamientos suicidas y unos cambios de personalidad súper severos. Y el último dominó en caer, que por desgracia suele ser el más difícil de revertir, es el social y el familiar. Totalmente. El autor menciona el abandono escolar, los problemas económicos graves en casa, el aislamiento absoluto, o sea, la pérdida de las amistades de verdad, y en muchos casos, la entrada en la delincuencia para poder mantener ese consumo. Claro, el robo en casa, los hurtos. Exacto. El problema que empezó siendo de un individuo, pues se transmuta en una tragedia para toda su comunidad. Ahora, leyendo toda esta sección, ¿no? La que el documento dedica a cómo identificar que este dominó ha empezado a caer, a mí me surge un dilema analítico importante. A ver, cuéntame. El autor enumera aquí una serie de señales de alerta tempranas para las familias. Dice aislamiento en la habitación, respuestas agresivas, cambios bruscos de humor, pérdida de interés en las cosas, un bajón en las notas del colegio. Ajá, sí. Pero, siendo realistas, ¿no es esta casi la definición clínica y exacta de un adolescente estándar? Absolutamente. Vamos, cualquier familia que tenga un adolescente de 15 años en casa, lee esta lista y entra en pánico inmediatamente. Ya, claro. Dicen, madre mía, mi hijo tiene de todo. Porque, a ver, la adolescencia es, por definición, una época de ruptura. El cerebro literalmente está podando conexiones neuronales y reconstruyendo la identidad del chaval. Claro, es un caos ahí dentro. Y eso genera, pues, irritabilidad, una necesidad de privacidad extrema, de encerrarse y unos altibajos emocionales tremendos. Es pura biología. Entonces, claro, ¿cómo sugiere un taller como este que una familia diferencie entre, la típica angustia existencial de un joven que simplemente está creciendo y un problema de drogas real y peligroso? Pues mira, la clave, si lo miramos desde la perspectiva de la psicología preventiva, no está en buscar un síntoma aislado. Vale. Está en observar el cambio de la línea base, digamos, y la acumulación de factores. O sea, sumar cosas. Eso es. Un adolescente pues puede estar de mal humor y darte una mala contestación un día, o puede encerrarse en su cuarto horas a escuchar música. Lo normal. Eso es ruido, de fondo normal.
Pero la alarma suena cuando a ese aislamiento repentino se le suman unos ojos rojos crónicos o un patrón de mentiras súper complejas para justificar dónde ha estado. Ya, cuando ves que hay una elaboración detrás. Claro. Y si a eso le añades ausencias injustificadas en el instituto y sobre todo, y esto el taller lo remarca, el abandono de sus pasiones. Ah, fíjate. O sea, si un chaval deja de ir a los entrenamientos de su deporte favorito de la noche a la mañana y además miente y está agresivo, ahí se forma un cuadro clínico distinto. Claro. Es la simultaneidad de todas estas pérdidas lo que te indica que hay algo exógeno, algo de fuera, alterando el sistema. O sea que ya no es simplemente una rabieta por las hormonas, sino que hay una desconexión estructural de su realidad. Exactamente. Y claro, una vez que entendemos que el riesgo real no está tanto en la sustancia en sí, sino en la, digamos, la vulnerabilidad emocional de la persona, pues el enfoque de prevención de este taller da un giro radical. Totalmente. Cambia el guión por completo. Porque deja de lado la simple vigilancia policial de los padres, ¿no? De te reviso los bolsillos, para centrarse en construir una especie de castillo interior. Qué buena metáfora. Las estrategias que plantea aquí Douglas Paredes Lobo no son las típicas campañas de, bueno, dino a las drogas y ya está. No. De hecho, la primera estrategia que menciona sí es aprender a decir que no, pero le añade un matiz psicológico que me parece vital. Dice, no debes hacer algo solo para agradar a otros. Qué importante es eso a esa edad. Es que ataca directamente al núcleo del comportamiento adolescente. Su cerebro en esa etapa está dominado por la necesidad de validación de la tribu, del grupo de amigos. Claro, necesitan encajar sí o sí. Evolutivamente, para un adolescente, ser expulsado o rechazado por su grupo social, el cerebro lo percibe casi como una amenaza de muerte. Madre mía, suena exagerado, pero es verdad. ¿Es así? Por eso la presión de grupo es tan letal a los 15 años. Y para contrarrestar precisamente esa presión tan inmensa, el texto insiste en la necesidad de no pudrirse por dentro. Y esto me ha llamado la atención. Invita a buscar amistades sólidas, pero sobre todo a hablar de los problemas, a romper el silencio, que no se queden callados. Sacarlo fuera, sí. Y luego anclar a la persona a la realidad mediante la acción. Habla de practicar deportes, la lectura, el arte, la música, hacer actividades en familia o incluso asistir a la iglesia. Básicamente se trata de llenar su agenda de fuentes de dopamina natural. Exacto. Y de darles un sentido de pertenencia para que no haya espacio ni necesidad de buscar esos parches artificiales de los que hablábamos. Y todo esto, toda esta preparación nos lleva al punto culminante de la sección, que es una actividad reflexiva del taller. Se llama, atención, Mi vida tiene valor. Para mí, desde el punto de vista del análisis de conducta, esta es la parte más sofisticada y brillante de todo el documento. Sí. A ver, la dinámica es muy sencilla. Se le da a la persona una hoja de papel y se le pide que escriba pues sus sueños, sus metas a futuro, el nombre de las personas más importantes de su vida y finalmente les hacen reflexionar sobre qué perderían si las drogas tomaran el control de todo eso. Pero a ver, explícanos, ¿por qué resulta tan sumamente efectiva una dinámica tan sencilla como escribir 4 cosas en un papel? O sea, en lugar de, enseñarles vídeos de pulmones destrozados o de testimonios desde la cárcel, que es lo que se hacía antes. Pues porque las campañas basadas en el puro terror fracasan sistemáticamente con los adolescentes y esto se debe a lo que en psicología del desarrollo llamamos la fábula de invencibilidad. ¿La fábula de invencibilidad? Suena película de superhéroes. Un poco, sí. A ver, la corteza prefrontal del adolescente, que es la parte del cerebro que evalúa el riesgo a largo plazo, aún no está madura del todo. Vale. Entonces, si tú a un chico le amenazas con que va a tener, una enfermedad hepática a los 40 años, su cerebro, literalmente, no procesa esa información como un riesgo real. Claro. Ellos piensan, eso le pasa a los demás, yo piloto, yo controlo. Ven el peligro como una estadística súper abstracta en un futuro que ni siquiera alcanzan a imaginar. Exactamente. Les queda lejísimos. Sin embargo, lo que hace el licenciado Paredes Lobo con esta dinámica es pivotar del miedo a la sustancia química al miedo a perder el propio potencial del chaval. A eso les duele más. Claro, cuando un joven escribe de su puño y letra el nombre de su hermano pequeño, de su mejor amigo, o ese sueño que tiene de, entrar en una universidad concreta.
Lo que está haciendo es activar las áreas de su cerebro que están relacionadas con el apego emocional y con la recompensa más inmediata y personal. Claro, les toca la fibra sensible. Y el texto acompaña esta reflexión diciendo, las drogas pueden quitarte momentos, oportunidades, familia y hasta la vida. Es como ponerles un espejo delante, ¿no? Pero no un espejo que refleja lo mal, lo fatal que podrían llegar a verse en 10 años, No, sino un espejo que refleja todo lo hermoso, todo lo valioso que ya tienen ahora mismo en sus manos y que de dar un paso en falso están a punto de tirar por la borda. eso es. Como concluye esa parte del taller, me encanta esta frase, dice, una persona que sabe cuánto vale no destruye su vida. Este genera una disonancia cognitiva brutal en ellos, porque en ese momento ya no están luchando contra una sustancia química externa, o peor, contra la figura de autoridad del profesor que les da la charla. Ya no es rebelarse contra los padres. Exacto. Están luchando contra la posibilidad de traicionarse a sí mismos y a todas esas personas que acaban de escribir en esa hoja. Es muy potente. Es potentísimo. Pero claro, a ver, toda esta estructura también montada de prevención, que se basa en fortalecer la autoestima, nos lleva de lleno a una realidad que es mucho más oscura y mucho más compleja. A ver, dime. ¿Qué sucede con ese individuo que al sentarse y mirar esa hoja en blanco para hacer la dinámica, no tiene absolutamente nada que escribir? Esa es la parte más dura. Claro, piensa en la persona cuyas heridas familiares son tan profundas, cuyo entorno es súper hostil y su soledad es tan vasta que es que no puede visualizar ningún sueño. Ni siquiera puede nombrar a una sola persona que sienta que de verdad le importe. Es una situación de colapso. Exacto. Cuando el valor propio está, completamente destrozado y los recursos psicológicos simplemente se han agotado, ¿a dónde acude esa persona? Pues mira, me parece muy honesto que el documento no esquiva ese abismo emocional en absoluto. De hecho, reserva su red de seguridad definitiva precisamente para ese punto de fractura total. Ujú. El taller culmina con un apartado que se titula Mensaje final de esperanza. Y aquí el autor introduce una respuesta de naturaleza estrictamente espiritual para intentar solucionar este colapso interno. Y nosotros, claro, lo analizamos aquí desde el texto. El documento explica que ante este diagnóstico de vacío, de tristeza tremenda, de rechazo y de desesperación absoluta, pues la intervención humana, la psicología o los amigos a veces simplemente no son suficientes. Claro. El autor plantea que cuando todo lo terrenal falla, digamos, Dios puede sanar el corazón y restaurar la vida de cualquier persona. Eso es lo que propone Douglas Paredes Lobo en el texto. Sí. Sin importar, recalca él, cuán oscuro sea su pasado o lo rota que esté su autoestima. Y para, anclar toda esta propuesta espiritual, el material incluye un pasaje muy específico. Cita el Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 11, versículo 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate que, analizándolo desde la perspectiva de la adicción, la elección de esta cita concreta no es casual para nada. Ah, no. No, porque apela a un estado psicológico muy concreto, que es el agotamiento absoluto. Ya, claro, porque, mantener una adicción activa es a todos los efectos como tener un trabajo a tiempo completo que encima te está destruyendo. Es agotador, imagínate, consumir, mentir constantemente a todo el mundo para ocultar el consumo, buscar el dinero de donde sea, lidiar con el dolor del síndrome de abstinencia, soportar la culpa que sientes. Tiene que ser una carga, insoportable. Es una carga inhumana. Y fíjate en el contraste. Durante todo el taller se le ha estado pidiendo al joven que actúe, ¿verdad? Sí, que se mueva. Que diga que no, que busque buenos amigos, que haga deporte, que llene su tiempo. Acción constante. Pero este mensaje final hace exactamente lo contrario. Reconoce la claudicación total del individuo. Qué interesante. En el mundo de la rehabilitación siempre se habla mucho de eso de tocar fondo y rendirse. Sí, lo típico que vemos en las películas, pero que es real. Pues este pasaje bíblico que elige el autor ofrece un refugio donde ya no se exige ningún esfuerzo humano. La única promesa es el descanso frente a una mochila, a una carga, que esa persona simplemente ya no puede sostener por sí misma, ni un minuto más. Es como una invitación a soltar el control del volante y dejar de pelear en soledad, ¿no? Totalmente. El autor, de hecho, cierra los apuntes del taller animando a buscar ayuda externa, a hablar con alguien de confianza y acercarse a Dios para encontrar la paz
la fortaleza y el propósito que, bueno, está claro que la química nunca les pudo proporcionar de manera real. Sí, Condensa perfectamente este marco. Dice, no permitas que una droga controle tu vida. Permite que Dios guíe tu camino. y yo creo que esa frase resume a la perfección la dualidad de todo el enfoque del taller. Sí, une las dos partes. Eso es. Tienes, por un lado, la prevención activa, la de fortalecer la autoestima y tomar decisiones, y por otro tienes esa rendición espiritual de la que habla el autor para cuando las fuerzas propias ya no alcanzan. Es un arco completísimo. Sí, viaja desde la fría clasificación farmacológica de las sustancias hasta llegar a la necesidad humana más básica que tenemos, que es la de encontrar un significado y sentir que pertenecemos a algo. Madre mía, la verdad es que hemos atravesado todo el espectro que propone este documento, ¿eh? Ha sido un viaje intenso. Sí, hemos visto cómo las sustancias, ya sean legales o ilegales, secuestran la química del cerebro porque actúan como un parche para ese dolor emocional que no se sabe gestionar. Eso es. Hemos analizado esa onda expansiva brutal que destruye primero la biología, luego la mente y, finalmente, todo el entorno social y familiar. El efecto dominó. Exacto, el dominó. Y hemos visto cómo la verdadera prevención, según este taller, pues requiere fortalecer el sentido de valía personal frente a la presión de la tribu. Importantísimo eso. Y finalmente, bueno, hemos observado esta red de seguridad espiritual que el autor despliega para quienes, desgraciadamente, ya no encuentran fuerzas en sí mismos. Pues a ver, hay una idea que subyace a todo este texto y que la verdad me gustaría expandir un poco antes de terminar, para dejarle algo de tarea mental a quienes nos escuchan. Uy, a ver, adelante, suéltalo. El taller de Douglas Paredes Lobo argumenta muy bien que la adicción a las drogas es, en el fondo, un intento fallido de anestesiar el dolor, ¿no? De intentar llenar un vacío existencial inmenso cuando, pues, no tenemos herramientas emocionales para lidiar con la realidad. Sí, ese es el pilar de su argumento. Vale, pues si aplicamos esta misma lente de compasión y si usamos esta radiografía emocional que nos ha enseñado pero aplicada a nuestra cultura actual, A ver, ¿por dónde vas? me pregunto, ¿qué pasaría si examináramos absolutamente todas nuestras formas modernas de escapismo bajo este mismo prisma? ¡Wow! Pero a ver, ¿a qué tipo de escapismos te refieres exactamente? Pues pensemos un segundo en el comportamiento de muchísima gente en nuestra sociedad hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en el típico adicto al trabajo. Esa persona que se pasa 14 o 15 horas en la oficina, no por ambición, sino para no tener que enfrentar el silencio y la soledad de su casa vacía. Ostras, eso pasa muchísimo. O fíjate, la persona que hace el famoso doom scrolling, ¿sabes? Sí, deslizar la pantalla del móvil sin parar. Eso es, deslizando y viendo videos durante 3 horas seguidas de madrugada, simplemente para silenciar su propia ansiedad porque no puede dormir. Claro, como una anestesia digital. Exactamente, anestesia. O incluso, ¿qué me dices de las compras compulsivas, no? Comprar cosas por internet que no necesitamos solo para tener ese pequeño pico de dopamina e intentar sentir que de alguna manera tenemos el control de nuestra vida. Es que visto así, es exactamente el mismo mecanismo que describía el texto con las sustancias. Totalmente. Es que si entendemos que detrás de cualquier comportamiento evasivo o autodestructivo, ya sea metiéndote un químico en el cuerpo o con un patrón de conducta obsesivo, Mm. suele haber en el fondo un grito de auxilio y una herida no sanada. Pues si asimilamos esto, yo creo que la forma en que juzgamos y nos relacionamos con los demás cambiaría por completo. Pues es una reflexión súper potente para cerrar, de verdad, porque nos obliga a mirar un poco más allá del comportamiento superficial, de lo que molesta de los demás y buscar la verdadera raíz de su sufrimiento. De ser un poco más empáticos al final. Totalmente. Volviendo un poco a la imagen visual con la que empezábamos todo esto, resulta que, a lo mejor, la verdadera precisión médica de la que hablábamos no consiste en ser capaz de ver una fractura blanca en una radiografía. Claro. Consiste más bien en tener la paciencia, la atención y, sobre todo, el amor necesarios para intentar entender qué fue lo que empujó a esa persona a saltar al vacío en primer lugar. Exacto. Llegar antes de la caída. Y quizás, solo quizás, la prevención más efectiva de todas sea simplemente recordarle a la gente que nos rodea, muchísimo antes de que se acerquen siquiera al precipicio, el valor incalculable que tienen sus propias vidas. No se me ocurre un mensaje mejor para terminar.
Pues sí, hay muchísimo, muchísimo material sobre el que reflexionar tras desgranar todo este análisis. A quienes nos escuchan, de verdad, gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Nos escuchamos en la próxima.